Estamos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Bienvenidos todos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscán, esto es el Café de la Posta, un espacio para revisar la coyuntura política en la actualidad nacional. Hoy es lunes 15 de abril, cumpleaños de mi nena. Feliz cumpleaños, mía. Un abrazo especial a todos los que nos miran, a quienes comparten los contenidos de la Posta y un agradecimiento especial a las marcas que nos acompañan a hacer periodismo independiente. La ATM de Guayaquil, que se ha unido al club de marcas que apoyan el periodismo independiente. Hyundai, que está con nosotros desde el principio, el barista, donde nos sirven el café de la mañana en República y Amazonas. Y por supuesto los Guaguacentros, una iniciativa maravillosa del municipio de Quito, con la que más de 13.000 familias se han visto beneficiadas, pudiendo dejar a sus pequeñas bendiciones mientras van al trabajo. Dicho esto, decimos que es un día importante en la República. Hola, hola a todos. Revisamos los hechos en caliente. En caliente, a ver, ha sido un fin de semana un poco desquiciado. ¿Recuerdan ustedes el chico este que tiene nombre de meme, que fue detenido por atentar contra la ciberseguridad? Hablo de Olavini, el amiguito de Julian Assange, que vivía aquí en el país y que fue detenido por la Policía Nacional en un operativo liderado por la Fiscalía del Estado cuando intentaba abandonar el país rumbo a Japón. Aquí cerquita se quería ir el muchacho. Pues la ministra María Paula Romo, que había dado una rueda de prensa horas antes, había asegurado que este fulano hacker, sin dar su nombre, colaboraba con el señor Ricardo Patiño para atentar contra la seguridad del Estado. El señor Ricardo Patiño todavía anda dando vueltitas por la calle porque al parecer no hay indicios para detenerlo. Es más, la misma detención de Olavini, el hacker que colabora con Julian Assange, o el programador, o como le quieran llamar, se ha dado en circunstancias que para muchos han sido preocupantes. El señor ha sido detenido más de 24 horas. Su defensa no ha podido tener acceso a él al menos 18 horas. A la final lo han metido a cana para investigación. El señor Ricardo Patiño sigue por allí, porque si no hay indicios, no hay cana. Y si no hay indicios, lo que no entiendo es para qué carajos hay rueda de prensa. Porque cómo les gusta una rueda de prensa, ¿no? En caliente también, y relacionado a este tema, se dijo mucho que la ciberseguridad del Ecuador estaba en riesgo, que se venían muchos ciberataques. Todavía hay mucha preocupación entre los expertos porque dicen que sí, que este es un país vulnerable. Y me he reído a morir este fin de semana viendo los noticiarios cuando hablaban de los primeros ataques a la ciberseguridad del Ecuador. Pues se ha caído, les cuento un poquito para que se enteren, se ha caído a la página del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Maná, lamaná.gov.es, digitas y te sale la fotito de Julian Assange hackeando a la Maná, al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Maná. También ha hackeado la página del Colegio Naval de Guayaquil, la Academia Naval de Guayaquil. Sale la fotito de Julian Assange, que si a este ritmo van las cosas, hombre, hay que preocuparse porque están tocando la fibra sensible del Estado. Vamos, que seguramente esto ni es Julian Assange ni es Wikileaks. Habrá muchas formas de golpear a este gobierno y no será tumbando la página de la Academia Naval de Guayaquil, por muy respetable colegio que sea, por cierto. En caliente, finalmente, las cosas siguen girando alrededor de Assange porque lo que ha pasado es una decisión que viene arrastrando consecuencias. Las arrastrará puertas para afuera y puertas para adentro. Y para analizar esto, he invitado a un buen amigo de la casa, el señor Pedro Donoso, director regional de Rodríguez Buduán. Es editor de Mapeo de Análisis y Coyuntura, una información que recibimos un club selecto. Esto no lo recibe todo el mundo, Pedro. Recibimos un club selecto de personas que pueden mirar el pensamiento de Pedro y es un honor tenerlo esta mañana como invitado para hablar del tema. Quédense en la entrevista y compártanla.
Gracias a todos por quedarse en la entrevista. Yo soy Anderson, buscan en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten los contenidos de La Posta. Bienvenido, Anderson. Pedro Donoso. Muchas gracias por la ¿Cómo estás? invitación. ¿Qué sería la tuya? Todo muy bien, como siempre, serio. Estás mejor que Assange, por lo menos. Digamos, qué bueno, gracias, lo recibo como un halago. ¿Cómo estás? Estoy intentando entender esta vaina. A ver, no es difícil de entender. El gobierno se cansó de Assange, le dio una patada en el trasero y le sacó a nuestra embajada. A mí lo que me cuesta entender son los tiempos, los porqués, las consecuencias. Así que antes de entrar a lo que ha pasado hay que retroceder algunos añitos para entender de dónde viene el problema. Rafael Correa le concede el asilo a Julian Assange hace más de 6 años, casi 7. Se lo concede en un momento en el que era considerado un autócrata en Ecuador, en el que la libertad de expresión en Ecuador estaba en juego, y sale con esta sorpresa a los ojos del mundo de proteger a quien entonces era un respetable miembro de la organización de filtraciones Wikileaks y contribuía como el que más al periodismo internacional. ¿Por qué Assange llega a nuestra embajada? Es una gran pregunta. Digamos, en el 2012 pasaban otras cosas, creo que era otra dinámica finalmente. Sí creo que era un esfuerzo porque el Ecuador, digamos, esté en el mapa geopolítico del mundo y porque de una u otra manera Correa quería también, siento yo, establecerse como un líder, digamos, de una corriente distinta a la corriente tradicional finalmente, ¿no? Pero, digamos, no sé si es tan importante hablar de cómo llegó, sino que creo que es mucho mejor enfocarnos en las consecuencias finalmente de lo que va a suceder de hoy en adelante para el gobierno de Lenín Moreno, siento yo, ¿no? Y también siento que finalmente uno no puede hacer un análisis muy puntual netamente del tema de Assange si no hace también un análisis de la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Y analizar, digamos, el 24M también me parece que es importante. Es decir, yo siento que en política no podemos entender la coyuntura. No se puede conectar una cosa de la otra. No se puede desconectar una cosa de la otra. Es decir, tiene, digamos, consecuencias. Y me parece que, digamos, el análisis a futuro debe ser cuáles pueden ser, digamos, las potenciales consecuencias finalmente del retiro del asilo, ¿no? Internamente, ¿no? Ok. El señor Julian Assange, asilado en la embajada, recibió al menos 5 pedidos de comportamiento civilizado. Es decir, le dijeron en 5 oportunidades: mira muchacho, deja de andar en patineta, deja de andar embarrando cosas en las paredes, compórtate. Mira muchacho, deja de intervenir en las elecciones de Estados Unidos, compórtate. Mira muchacho, deja de hackear las personas, compórtate. En 5 oportunidades te desoyó los comentarios, finalmente fue expulsado de la embajada. ¿Lo expulsan por qué? Digamos, hay una gran discusión. Hay expertos en derecho internacional, no lo soy yo, que dicen que hubo ilegalidades en esa expulsión. Hay otros que afirman que fue absolutamente legal. Yo siento que finalmente sí es una manera de que el gobierno ecuatoriano empieza a poner, digamos, las cosas en orden de acuerdo a su visión, ¿no? Es decir, yo siento que hay golpes de efecto que Lenín Moreno está dando y en el último análisis que nosotros brindábamos a nuestros clientes, les decíamos que me parece que este es el último golpe político que Lenín Moreno va a dar finalmente, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de termina de ser el Lenín Moreno de la transición, ¿verdad? O incluso esto podría, digamos, acarrear que Lenín Moreno de una u otra manera, digamos, renuncia a la presidencia y se venga, digamos, un tema más de muerte cruzada, etcétera, ¿no? No tan allá. Espera. Tú dices que esto puede cambiar radicalmente las cosas puertas adentro. Absolutamente, absolutamente. Y lo digo porque me parece que es un hecho absolutamente significante para aunar la izquierda o el sector más progresista alrededor de un tema finalmente y marcar ya la cancha de una manera mucho más clara. Yo siempre digo que sentimos que en estos últimos 12 años, ¿no es cierto?, incluido el correísmo, las cosas no están en su lugar. Es decir, digamos, sociológicamente, antropológicamente, políticamente, ¿no es cierto? La izquierda defendía preceptos de la derecha de la izquierda, etcétera. Critica el FMI, todo es un entonces, digamos, exacto, todo es un despelote. De una u otra manera, digamos, este golpe de efecto ya empieza a poner las cosas en su lugar. Entonces, creo que Lenín Moreno está logrando lo que hace mucho tiempo no se lograba, que era unar la izquierda alrededor de varios temas que parecían, digamos, superados, ¿no? Entonces, pero, ¿tú crees que Moreno ha hecho esto adrede, o sea, consciente de las consecuencias que va a tener su decisión? ¿La ha hecho porque busca tiempo, porque busca un respiro? ¿Por qué ha tomado finalmente la decisión? Yo no sé si lo ha hecho, digamos, consciente de que este tema puede aunar, digamos, a la izquierda, y a la izquierda, digamos, correísta y anticorreísta que existe finalmente, ¿no? Hemos visto líderes
digamos, de la izquierda anticorreísta pronunciarse a favor o en contra del retiro de asilo, ¿no es cierto? Finalmente yo siento que Moreno plantea esta decisión de decir hay que dejar, digamos, las cosas en orden, finalmente hay que resolver este problema, que era un problema diplomático, querramos o no, nos guste o no, era un problema que le acarreaba, digamos, dificultades al Estado ecuatoriano frente a las relaciones con Estados Unidos, con el Reino Unido. Entonces, digamos, creo que más que entender dentro de una estrategia política las consecuencias, creo que lo hace con una intención de quizás dejar en orden la casa finalmente, ¿no? ¿Para qué? Hay que preguntarse. La excusa que dio el gobierno nacional para darle la patadita de confianza a Julian Assange fue que se había metido, así lo dijo el presidente en un pronunciamiento público, y en este orden. Se había metido con el presidente de la República, se había metido con el Ecuador y había violado las condiciones del asilo. En este orden. ¿Es tan importante la dignidad del presidente por encima de la dignidad de los ecuatorianos? Yo creo que esa puede ser una narrativa, digamos, ¿no? Esa puede ser una narrativa de excusa para establecer, digamos, ese resultado. Hay que ver la historia, digamos, de manera completa, ¿no es cierto? La decisión es una decisión soberana del Ecuador, sin embargo, también hay que recordar quién le dio la nacionalidad ecuatoriana a Assange. A veces no nos acordamos, y fue el gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno. Entonces, digamos, eso ya te da, digamos, una ruptura de cuál es la visión de Moreno un año, 2 años atrás, ¿verdad? Y ahora qué es lo que está sucediendo, ¿no? Hay un cambio de timón finalmente, y yo insisto, tenemos que ver, digamos, la política y la historia de manera integral, y creo que el 24M nos dice mucho de las decisiones que se puede estar tomando también. ¿A qué me refiero con esto? A que Moreno ahora, digamos, es un presidente huérfano de partido político, finalmente, porque Alianza País está agonizando, y está agonizando por la intención de orfandad de Lenín Moreno a su movimiento. Está agonizando, ¿no? Porque él quiere que agonice, ¿no? Evidentemente, pero eso ¿a qué se traduce? A los espacios de poder. No podemos entender que las cosas solo se quedan en los espacios simbólicos, se quedan en los espacios de aplicación de poder. ¿Qué quiere decir que Alianza País se quede huérfano o deje de existir? Que vas a tener 30 votos en la asamblea sueltos. ¿Quién va a capitalizar eso finalmente, no? Ahí hay actores de izquierda, finalmente, que de una u otra manera pueden, digamos, sentirse defraudados por el presidente Moreno. ¿Quién cooptará, digamos, esos votos que no están dentro de esa línea? Ya no tienes línea partidista. ¿Cómo van a votar esos asambleístas, no? Entonces, claro, dejar huérfano finalmente a un presidente de movimiento y a un movimiento de presidente es complejo. Lenín, el huérfanito, tiene que enfrentar una titánica reforma legal en la Asamblea Nacional, que es tierra de nadie. Es como, a mí me da mucha risa cuando publicaban la foto del agujero negro en los principales periódicos del mundo, porque nosotros ya hemos visto la Asamblea Nacional, que es exactamente un agujero negro. Lo que entra allí se pierde, no se sabe si va a salir con alguna legalidad, si sale un monstruo, si de pronto entra un juicio político contra María Fernanda Espinosa y se acuerdan que lo tienen 9 meses después. Es una vergüenza la Asamblea Nacional, sobre todo conducida porque quienes conducen el Consejo de Administración Legislativa. Allí se va a jugar el futuro de este país, especialmente con las reformas que se tienen que hacer por el Fondo Monetario Internacional y los multilaterales. ¿Quién es quién en esa asamblea? ¿Quién va a poner la voz cantante? Porque no la pone el presidente, ¿no? Ese es el tema finalmente, es exactamente el tema. ¿Cuáles son las consecuencias de una decisión que puede parecer que no tiene relación con la política interna, pero tiene relación, ¿no? Pero además con miras a los resultados del 24M, ¿no? Es decir, ya tienes, digamos, una izquierda, por ejemplo, en Pachacutic, ¿no? Pachacutic, hacíamos nosotros los cálculos un poco... Ha resurgido el Pachacutic, ha resurgido, ¿no? Digamos, torciendo un poco las cifras, si tú analizas el tener la prefectura de Azuay, el tener la prefectura de Tungurahua, el tener la alcaldía de Guaranda, por ejemplo, a Pachacutic le suman más o menos 200,000 votos, pero en dinero son 250 millones del presupuesto de cada institución, quiero decir, ¿no es cierto? Sí, sí. Eso sirve para hacer campaña. Pachacutic, ¿eh? Exactamente. Eso sirve para hacer campaña y eso sirve para unar finalmente cuál va a ser la posición de estos actores políticos, hoy nuevamente en vigencia, en contra de temas, por ejemplo, de la minería, en contra de temas, por ejemplo, de la flexibilización laboral, en contra de temas, por ejemplo, de la privatización. Entonces, digamos, ¿cómo vas a lograr hacer los cambios normativos en una asamblea que no se entiende, ¿no es cierto?, por dónde va, frente también a disputas que nos hacen recordar otra vez la década de los 90 y los 2000, ¿no? Pues ya va, el 24 de marzo, que fue una elección seccional, donde se juegan alcaldes, prefecturas y cargos menores, ¿cambian algo la Asamblea Nacional? Absolutamente, yo creo que sí. ¿En qué y cómo? En el sentido de que tienes ya un respaldo finalmente de movimientos que empiezan a resurgir como Pachacutic, como Unión Popular, por ejemplo, en Esmeraldas, y les das más cabida y plataforma política que de una u otra manera se conectan finalmente con lo que puede pasar en la asamblea, ¿sí? Es decir, tienes finalmente
pocos asambleístas de Pachacutic dentro del BIN que pueden empezar digamos, 3 o 4, vamos. Empezar a tener fuerza política, ¿no es cierto?, para enfrentarse a estas decisiones, ¿no? Más esta orfandad de 30 votos de Alianza País que no saben para dónde van a ir. Esos son los asambleístas que van a tener que firmar las reformas del Código Laboral, la flexibilización laboral. En esta nueva coyuntura, y te repito la pregunta, ¿quién va a tener la voz cantante? Todo depende del acuerdo finalmente que se tengan las minorías mayoritarias finalmente, ¿no? Creo, Social Cristianos, Revolución Ciudadana finalmente, ¿no es cierto? Y en eso, digamos, Alianza País tiene que definirse, es decir, a dónde van a ir esas almas, digamos, libres, ¿no es cierto? ¿Quién va a cooptar esos votos, no? Faltan 4 semanas para que se cambie, por ejemplo, la presidencia y las vicepresidencias, las presidencias de las comisiones. Se vienen normativas muy, muy complejas finalmente, código laboral, hay una ley, por ejemplo, de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, digamos, se está disputando muchísimo eso. Tiene relación directa con lo que pasa el 24M y tiene un efecto con lo que pasa con el retiro del asilo a Assange, por más de que no parezca finalmente, ¿no? ¿Qué tan posible ves en el panorama un acuerdo entre fuerzas políticas que en el imaginario de la gente son incapaces de llegar a acuerdo? Te cito las 3 puntuales que tienen capacidad para lograr un vuelco en la Asamblea Nacional, pero incapacidad para dialogar entre ellas: Partido Social Cristiano, Movimiento Creo y la Revolución Ciudadana. Estas 3 tienen votos suficientes para ponerse de acuerdo y girar todo. ¿Lo ves posible? Yo creo que más posible es, por ejemplo, que haya un acuerdo entre Social Cristiano, Suma y BIN, por ejemplo, que te darían de una u otra manera quizás... no alcanzan los votos, ¿ah? Bueno, le puedes sumar, por ejemplo, 10 asambleístas de Alianza País, por ejemplo, sueltos finalmente, ¿no? Entonces creo que más bien esos grandes bloques, Creo, Social Cristiano, Revolución Ciudadana, no sé si esa puede ser una sumatoria adecuada. Creo que pueden ir cosechando por otro lado finalmente. ¿Tú crees que van a ir arañándole o desgarrando el partido de gobierno? Yo creo que sí, y hay que analizar quién puede cooptar eso, ¿no? O sea, por ejemplo, finalmente Rafael Correa puede ser, por Revolución Ciudadana puede ser, digamos, un movimiento que empiece a cooptar a los desencantados del morenismo, ¿no? O sea, finalmente vemos, yo veía los tweets de Rosana Alvarado, de Fander Falconi, por ejemplo, rechazando el retiro del asilo, ¿no? La izquierda dura en Alianza País, como que extraña y le palpita el corazón por el correísmo, como ¿no? que dice, me arrepentí finalmente, ¿no? Y perdí nuevamente. Entonces esto no es un ha sido tan de círculo. izquierda como yo creía. Evidentemente. Entonces sí creo que los preceptos ideológicos vuelven a estar sobre la mesa también, ¿no? Para la toma de decisiones. Ahora, también es cierto que Rosano y Fander, bueno, se han acordado que son de izquierda cuando están fuera del gobierno, porque cuando estaban tomando de la teta del Estado, les ponía traje de derecha y se lo ponían. Digamos, jugaron su juego, ¿no? No podría yo hacer un juicio de valor. Lo interesante es ver cómo ahora... Creo que él es muy diplomático, Pedro. Lo interesante es cómo ahora ver, digamos, cuáles son las consecuencias, ¿no? Es decir, cómo va a girar alrededor esa izquierda después de la consulta de Quimsa Concha, por ejemplo, ¿no? Que es algo tan complicado y que se ve que las inversiones mineras, digamos, empiezan a repensarse y replantearse estar en el país. Hazme una pausa, que quiero ir a minería de fondo, pero no quiero salirme de la Asamblea Nacional todavía. Alianza País ha tenido la presidencia de la Asamblea Nacional como costumbre, porque no es ley, como costumbre en este país se le concede la presidencia al asambleísta más votado, ese fue don José Serrano. Cayó José Serrano, el partido de gobierno mantuvo la presidencia. Hay quienes creen que es el momento en que se acabe la presidencia del partido de gobierno y que esta pase o a la oposición radical o a un hombre de consenso tipo el general René Yandún de la bancada de Integración Nacional. ¿Qué significa esto para el presidente? Porque una cosa es jugar con la asamblea a tu favor y otra cosa es jugar con la asamblea de visitante. A mí lo que me recuerda es los 90 finalmente, o los 2000, es decir, escuchamos el nombre de René Yandún. Me recuerda en los 90, Pedro, tú eres un poco más viejo que yo. Así que evidentemente se nota, pero aparte de eso, finalmente, claro, hablas de, digamos, René Yandún con las diferencias del caso, evidentemente, pero hablamos de Fabián Alarcón también. Es decir, Fabián Alarcón con un voto llegó a ser presidente del Congreso y después de la República, y Yandún finalmente con un voto puede llegar a ser presidente de la Asamblea también. Lo que quiero decir con esto es que para entender el futuro y el presente también hay que analizar el pasado. Y los 90 están más vivos que nunca y el 2000 está más vivo que nunca, cuando vemos que, por ejemplo, los grandes ganadores del 24M son las alianzas de partidos políticos, pero inentendibles finalmente, ¿no? La prefectura Imbabura gana... 7 partidos. Partido Social Cristiano, con Centro Democrático, que en Guayaquil se mataban, pero en Imbabura ganaban, ¿no? Entonces eso sí te recuerda muchísimo y también, digamos,
los ajustes en la lógica económica, ¿no? Acuerdo con el Fondo Monetario, intenciones de privatización, etc. ¿Y cuál fue la consecuencia de los 90 y 2000? Ingobernabilidad. Calles calientes, finalmente, ¿no? Un escenario donde la presidencia de la Asamblea cambia de poder, quiero decir, cambia de a quién responde la estructura de poder. ¿Realmente puede generar ingobernabilidad en este país que ya parece ingobernable sin necesidad de esa asamblea? Yo siento que sí, porque digamos, aún no palpamos la ingobernabilidad real de los 90 cuando las crisis se calentaban. Aún no la palpamos finalmente, ¿no? Pero yo sí creo que sí. Choque de poderes. Evidentemente, yo creo que sí el gobierno, digamos, no logra cooptar la presidencia de la Asamblea, por más negociación a la que llegues, sí va a restarle la posibilidad de margen de maniobra, ¿no? Para aprobar estas leyes finalmente. ¿Quién se la juega en esta nueva reelección por la Asamblea, en esta elección del 14 de mayo? ¿Se la juega la ministra Romo? Digamos, bueno, yo sé que la Secretaría de la Política es la encargada, digamos, de realizar las negociaciones políticas pertinentes. Creo que cae, digamos, y recae en la responsabilidad de la ministra del Interior, que también tiene estas facultades de operación política también. Sin embargo, creo que sería muy injusto decir que cae todo sobre ella cuando la dinámica política es otra, ¿no? No, pero alguien en el gobierno tiene que ser la operación es por de lo ella. que va a hacer. Sí, la operación seguramente será de ella. Y esa operación que, o sea, porque ya sabemos que no va a ganar la presidencia para su partido. ¿Dónde podría sacar ella mérito? ¿Dónde podría decir? De acuerdo. Es que ahí está lo interesante, que no es su partido, ¿no? Si uno analiza cuál es el único miembro de Alianza País en el gabinete, es Lenín Moreno. Sí. Cuando tú escuchas a los ministros, dicen el partido del presidente Moreno, nunca dicen mi partido. ¿Me explico? Entonces Totalmente hay una cierto. ausencia ahí de identidad ideológica, política real con el partido de ¿Por qué gobierno. Lenín Moreno no renuncia a esa vaina? No tengo idea. ¿Por qué sigue con la ficción de que es Alianza País? Yo creo que, digamos, por el temor de perder esos 35, 33 votos de la Asamblea. Que, si me pregunto a mí, ya los perdió. Bueno, y si no los perdió, no los controla, o sea que no sé por qué le sirven. De acuerdo, digamos. Mucha incógnita ahí, finalmente. ¿Alianza País puede revivir? Yo siento que no finalmente, porque la estructura yo siempre he dicho, históricamente, incluso cuando Alianza País era el correísmo puro, que Alianza País era una ficción. Es decir, no tenía estructuras, no tenía bases, no tenía identidad ideológica, había unas disputas internas brutales finalmente, se parecía muchísimo al PRI en México, ¿no? Es decir, esta masa no ideológica que tomaba decisiones dependiendo, digamos, el humor de un solo caudillo, un solo líder, ¿no? Entonces creo que finalmente Alianza País está condenado a desaparecer. Mencionas en el mapeo de análisis y coyuntura que la verdad me encanta porque me hace más fácil el trabajo de tener buenos argumentos y decir que son míos sin necesidad de citarte. Encantado. Mencionabas el curioso caso del tuit de Jaime Nebot Saadi de no tenemos que esperar hasta el 2021 para que llegue la prosperidad, que yo no sé cómo ha pasado tan desapercibido y tan bajo del radar un tuit como ese, pero vamos, era para crear una bomba de tiempo en cualquier medio de comunicación de cualquier país normal. ¿Qué quiere decir Jaime Nebot cuando postea eso? Nosotros nos cuidamos muchísimo cuando redactamos ese análisis de no ser subjetivos. En este análisis lo aclaramos a nuestros lectores y dijimos que íbamos a hacer, digamos, una lógica especulativa en ese sentido. Yo concuerdo contigo, es decir, es un tuit, digamos, que para mí me da muchos elementos de análisis, ¿no? Es decir, que Nebot diga que la prosperidad está trazada y que no podemos esperar al 2021 para que llegue, para mí es un anuncio de que, digamos, las cosas tienen que agilitarse. ¿Qué tipo de cosas? Digamos, esta lógica de facilitar la gobernabilidad, ¿no? Para mí un escenario absolutamente viable que puede ser, digamos, una opción es la muerte cruzada. Es la muerte cruzada para que, digamos, el vicepresidente pueda gobernar durante 6 meses con decretos ley, se institucionalice finalmente el acuerdo con el Fondo Monetario, se flexibilice la relación laboral, se privatice lo que haya que privatizar finalmente de acuerdo a su lógica, ¿sí? Y se pueda adelantar elecciones finalmente, ¿no? Sí, hombre, y yo siempre tengo la teoría del ruido en la política. El ruido en la política para mí es una especie de termómetro que te va diciendo qué tan probables son las cosas. Y cuando no suena en boca de nadie la muerte cruzada y te suena en un amigo como tú que vengas acá y dices, bueno, este está loco. Pero cuando la muerte cruzada empieza a sonar en distintos círculos, en distintos pasillos, en distintos corredores, tú dices, hombre, alguien lo está pensando, alguien lo está calculando. ¿A quién le conviene la muerte cruzada? Yo creo que
más que convenirle, la necesita finalmente Jaime Nebot en sus aspiraciones presidenciales. Estoy en el ámbito de la especulación y de la realidad. ¿Jaime Nebot necesita una muerte cruzada? Yo creo que sí, porque no puede esperar más. No puede esperar el 2021, que está a la vuelta de la esquina. No puede esperar, ¿por qué? Finalmente, porque el crecimiento de Rafael Correa, digamos, nos guste o no nos guste, y no, lo queramos negar o no, es evidente. No, yo no lo niego. Allá los que lo niegan, que le den la cara a la historia. De acuerdo. Pero el 24M te dice que, digamos, Correa puede ser, digamos, un sobreviviente a esta crisis política finalmente, ¿no? Pero además también el crecimiento de Lasso, que puede también darse, a pesar de que el 24M, digamos, le resulta una pérdida absoluta. O sea, ¿tú crees que Lasso no está muerto? Yo creo que Lasso no está muerto, pero agoniza, digamos, finalmente, por los resultados del 24M. Pero creo que, digamos, para Nebot está muchísimo más claro quién puede ser su rival más directo, y para mí es clarísimo que es el correísmo, ¿no? Nebot va a intentar... Es que esto puede sonar terrible. ¿Tú crees que Nebot va a intentar que las elecciones no sean en el 21? Acelerar ese proceso. O sea, digamos, en el ámbito especulativo y tomando, por ejemplo, su tweet. Y no es que lo va a hacer, lo podría hacer. Okay. Lo podría hacer finalmente, sí. Lo podría hacer, sí, yo creo que sí. ¿En qué sentido? Por ejemplo, no sé, bloqueando la flexibilización laboral con el nuevo código laboral. Haciendo inviable el acuerdo con el Fondo Monetario, esto se viene abajo, ¿no? Absolutamente. Porque vas a necesitar, digamos, viabilidad para que, digamos, la Asamblea empiece a reestructurar y a establecer nuevas estructuras normativas. Es decir, no nos olvidemos que en el periodo de 10 años, más o menos, el correísmo aprobó entre 200 a 300 leyes, no tengo la cifra en mente 200. Específicamente, pero esta Asamblea no ha, digamos, derogado la mayoría de esas normas finalmente, ¿no? Ha derogado algunas muy puntuales. Esta Asamblea, ¿no?, debería derogarse a sí misma. Algo tendrían que derogar. Ya ves, creo que Nebot tal vez piensa como tú. Exactamente. Ojalá que no, pero además es ojalá que no, porque yo creo que uno de los grandes males de este país es ese camino fácil de, ok, esto no funciona, que se vayan todos, vamos de nuevo. Bueno. Eso es lo que ha traído en la historia de este país. Ojalá y este país haya aprendido que ese no es la vía. Si algo no funciona, pues háganlo funcionar. Si tienen 137 vagos en la Asamblea, háganlos trabajar. Y van a ver cómo trabajando funciona. Pero ojalá que este país no se vaya por el camino apocalíptico que has venido a contarme esta mañana, digamos, sino por el camino racional. Sí, creo que hay complicaciones, ¿no? Hablábamos del ruido, por ejemplo. Sófocles dice, cuando hay miedo, todo es ruido, finalmente, ¿no? Y yo siento que nosotros como sociedad no tenemos aún la capacidad de entender que la lógica no puede ser correísta, anticorreísta en todos los debates. En todos los debates. Es decir, yo he escuchado, digamos, criterios, por el tema de Assange, por ejemplo, criterios fundados, lógicos, por ejemplo, en derecho internacional, de algunos expertos, como el doctor Salim Zaidan, por ejemplo, ¿no? Y todo el mundo le acusa de correísta, finalmente. Es decir, puedes tú establecer, digamos, una tercera vía, ¿no? Y decir, no, perdón, pero estar del lado de, por ejemplo, lo jurídicamente correcto no es darle la razón a alguien, ¿no? A mí me están... Yo he criticado la detención del muchacho con nombre de meme, Olavini. Y lo que me han salido a decir los supporters del gobierno nacional es que soy correísta. Claro, de acuerdo. A mí, que cuando estos estaban chupando de la teta del Estado de Correa, yo estaba defendiendo las libertades de este país desde el periodismo. Entonces, claro, la lógica aquí es, o estás conmigo o estás con Correa. Es que no podemos jugar digamos, al escenario de los buenos y los malos. O sea, ese es un tema, digamos, absurdo, que le resta mucha capacidad analítica a la sociedad y que nos resta a nosotros también como Estado. Es decir, porque después de ese binarismo viene el fuera todos, y hemos visto nosotros históricamente cómo cosechamos nosotros el fuera todos siempre, ¿no? El resurgimiento de la izquierda la izquierda más allá de Rafael Correa, bien apalancado seguramente con el discurso antiminero que muy hábilmente ha construido y ha liderado y se ha convertido en emblema. El señor Jaco Pérez, hoy prefecto electo de la provincia de La Suay, la cuarta provincia más grande de este país. ¿Esperas que desde allí empiece a moverse las raíces o a sacudirse las raíces de la antiminería en este país? Hay tres elementos interesantes en este tema. El primero, digamos, es el resurgimiento, sí, de Pachacutic, ¿no es cierto? Pero además
el cambio de sus líderes. A mí me impresionó esto cuando lo hemos analizado. Es decir, Lourdes Tibán, un actor político importantísimo para Pachacutic, mediática, etcétera, pierde la alcaldía de Salcedo, ¿no es cierto? Yacu Pérez, digamos, un actor político más bien de perfil bajo, gana la prefectura de la Azuay, y eso implica también una renovación en las estructuras de Pachacutic. Y yo creo que de una u otra manera eso es lo que van a hacer, es abanderar estas disputas y estas luchas en donde está la antiminería, pero también en donde están otro tipo de, digamos, actores que se van a ir sumando. Por ejemplo, no hay que desconocer que Unidad Popular, al recuperar finalmente la alcaldía de Esmeraldas, claro, ¿no es cierto?, es, digamos, un gran punto para ellos, y ellos sí pueden canalizar, digamos, esa disputa que no solo es antiminera, es también anti-fondo monetario, anti-extractivismo, etcétera, la lucha obrera. Entonces, otra vez, digamos, como te repetía, estamos en los 90, ¿no es cierto?, en la polarización de las acciones, en no sentarnos y decir, bueno, la minería es buena o mala, ¿por qué? No. Es o buena o mala y se acabó la discusión. Me encantaba porque vino Paul Carrasco, a quien le tengo mucho cariño, y me dijo, es que Anderson, esto es agua u oro. Hombre, que si me lo pones así, solo un idiota dice oro, pero es que la pregunta está mal formulada, es que puede ser oro cuidando el agua. Bueno, en distintas posturas, la mía es esa. Pero claro, están reduciendo todo a preguntas de vida o muerte. Si me preguntas vida o muerte, pues te digo vida. La has ganado, fácil. Y yo creo que esa es la consecuencia de la polarización, de correístas anticorreístas, minería antiminería, explotación antiexplotación. Y eso sí nos reduce, digamos, y ocasiona, digamos, una erosión en el debate público. Claro, que es el mismo mal que tenía la oposición en el tiempo del correísmo, que te decían dictadura o democracia. Y decía, no conozco a alguien que quiera vivir en dictadura. Evidentemente. Y en ese, digamos, en esa disputa, yo sí siento que Correa gana. Entonces, creo que la reflexión sí puede ser un poco más profunda de decir, hagamos que se reconceptualice las cosas. Yo siempre repito esto, en la sociedad ecuatoriana le falta entender que su rol es de concepto, de conceptualizar, pues, porque la magia de Correa era la reconceptualización. Sí. ¿No? Vicepresidente de la República, Otto Schwarzenegger, fue encargado de llevar el famoso diálogo, que era el presidente de la República tomándose fotitos con líderes políticos, a un siguiente paso, que fuera el gran acuerdo nacional, que básicamente lo entendemos como pongámonos de acuerdo en 5 puntos y firmemos un acta. Se suponía que arrancaba con eso en diciembre, nada más estrenado en el cargo. Luego dijo que venía el fin de año, que había que tomarse unas copitas, que mejor para enero. Luego, hombre, en febrero venía el carnaval, así que mejor para marzo. A la final nos ha cogido abril, ya viene Semana Santa, así que mejor para mayo. ¿Cuándo se va a llevar a cabo? Hay condiciones en este momento, tras el cambio del mapa político del 24M, para que el gobierno llame de tú a tú a líderes y actores políticos que sin duda alguna ahora tienen más peso que el propio gobierno. Yo siento que ya no. Siento que perdiste la oportunidad finalmente. Porque, claro, sentar finalmente otra vez, a la izquierda sin poder, sin votos y sin dinero era una cosa, sí, y sentarla ahora es otra cosa. Seguramente se puede dar, pero ya cambió, digamos, la dinámica de la negociación. La relación ya cambió finalmente, ¿no? Entonces eso es complejo para tener un acuerdo nacional. Lo ves con capacidad, Sonnenhösner, que es la figura que entra prometiendo un aire de renovación, un aire de espíritu dialogante. Es más, fue un vicepresidente que dijo, mi tarea es tender puentes. ¿Lo ves con capacidad de tender puentes concretos? Con capacidad, sí. No sé si, digamos, la dinámica se dé para que él pueda, digamos, construir un puente. Porque necesitas al otro lado. No es su capacidad la que está en juego. No es su capacidad la que está en juego. Es la dinámica y la coyuntura política, ¿no? Es decir, en otro momento se debió, digamos, tender estos puentes. Ahora lo veo un poco más complicado. No digo que no suceda, pero lo veo un poco más complicado finalmente, ¿no? El presidente de la República invitó a las autoridades electas de todos los partidos a una reunión en Carondelet. Fue un primer gesto, un gesto formidable, pero nada más que un gesto. En una especie de diálogo nacional, de acuerdo nacional, en la que los 5 mandamases de este país se sienten a ver por el futuro de este país y a firmar por el futuro de este país, ¿tú ves que en esa mesa va a estar representado el correísmo? Debería, creo yo. No sé si digamos, se lo planteo así. Lo que me preocupa es la poca claridad política del gobierno. Es decir, en este hecho muy puntual que tú lo has dicho, ¿no es cierto? Invito a las autoridades electas antes de que, digamos, se den resultados finales. Pues claro, sí. Entonces, la alcaldesa de el alcalde de Mocache, claro, que fue la reunión y devuelve no el almuerzo. Claro, devuelve el almuerzo porque no fue electa. Entonces, eso es preocupante. Es preocupante porque finalmente, digamos, no está respetando la institucionalidad fuerte. Es decir, no está respetando la institucionalización. Deja que el Consejo Nacional Electoral emita los resultados finales, ¿no es cierto? Para poder tú tener ese gesto, no estoy cuestionando el gesto, ¿no? Pero claro, digamos, los tiempos ya no se dan para hacer lo que se debe hacer y eso es complicado. El gobierno nacional tiene 2 años
va a cumplir 2 años el 24 de mayo del presente. Tiene 2 años viviendo de un solo elemento. Correa fue muy malo. Ya se agota el discurso. Yo siento que sí, porque además no solo es, digamos, el correísmo muy malo, sino que han optado por esta lógica de la corrupción. Y los resultados del 24M te dan cuenta de que quizás la corrupción no pesa tanto en el elector. Es decir, creo que las mediciones son distintas a lo que el gobierno pretende. Seguramente el gobierno te va a decir, sí, pero nosotros no lo hacemos con un interés electoral o político. Finalmente se lo hace, ¿no? Y creo que en este sentido, no sé si la corrupción le afecta, digamos, al ciudadano como para tener una lógica mucho más clara, o el tema de Assange. O sea, el tema de Assange es absolutamente marginal. Esto lo podemos discutir tú y yo en una entrevista que es irrelevante para la gente de afuera, pero sí es relevante para la gente de afuera que, cierto o no, planteen que la jubilación sube a los 80 años. ¿Me explico? Es decir, o que se despida a funcionarios públicos. Eso sí, de una u otra manera, sí está haciendo merma finalmente para el gobierno. Qué toreo tan monumental se ha mandado Don Paul Grande diciendo yo no dije lo que dije. ¿Has visto cómo salió a desdecirse? Bueno, digamos, no, yo no he escuchado la entrevista entera finalmente. Ha dicho, es que claro, las redes han dicho que yo dije, no, las redes han posteado un video tuyo, weón. Claro. Diciendo lo que dijiste. Y eso es grave. Que ahora no te guste, lo que dijiste es otra cosa. De acuerdo, y eso es grave porque, digamos, se lanza estos temas que hacen un remesón en la sociedad, más allá de Assange, porque Assange, como te digo, para mí es un tema absolutamente marginal en la discusión cotidiana ciudadana, ¿no? Pero claro, estos temas sí afectan y yo siento que la gente, digamos, como que va empezando a sentirse incómoda en el ejercicio de la ciudadanía, en el ejercicio de sus derechos, beneficios, etcétera, ¿no? Por eso el correísmo hábilmente te dice hashtag ni un derecho menos, ¿no? Terminamos con esto, pero no sobre recta final de la conversación. Hay quienes sostienen, al contrario de tu visión y de la mía, que el correísmo no se ha recuperado, que está bastante debilitado, que está casi agonizando. Para esto te muestran las cifras del porcentaje de votación nacional, que según a quien le preguntes varía entre el 4 y el 7% de la votación nacional. ¿Cómo respondes tú a una visión como esa? Digamos, yo siento que hay mucho wishful thinking, ¿no es cierto?, en el análisis político. Y eso es gravísimo. Es decir, uno puede decir, yo quisiera que el correísmo esté muerto, pero una cosa es lo que yo quisiera y otra cosa es la realidad. Lo primero que tú tienes que hacer, digamos, cuando haces un análisis de elecciones seccionales, es no caer en la trampa de lo cuantitativo, ¿sí? Esto es una ganancia cualitativa, no se mide por número, ¿no? Ya lo hizo Avanza en el 2014, lo hizo Rafael Correa. Rafael Correa dijo, somos los grandes ganadores porque hemos ganado 80 alcaldías, pero con todo el respeto del mundo no se puede comparar la alcaldía de Limones y de Mocache con la alcaldía de Quito y Cuenca por el número de electores. No nos olvidemos que Ecuador, digamos, tiene el 70% de sus electores están en 7 provincias. ¿Sí? Entonces, claro, 7 ciudades. En 7 ciudades además, ¿no? Entonces, claro, si nosotros hablamos de cifras, la Revolución Ciudadana más o menos tiene más de 1.100 votos, ¿no es cierto? Y más o menos $302 millones, digamos, anualmente en los presupuestos de las instituciones. Ganó nada más y nada menos que 2 prefecturas dentro de la pirámide de las 7 provincias con mayor, digamos, electorado. Entonces, 9 de 21 concejales en Quito. Entonces, cerrar los ojos a una realidad creo que es un problema de miopía política y hay que tener cuidado finalmente porque a la vuelta de la esquina te encuentras con otra realidad. Así gane todo, así barra en elecciones, Correa no puede ser candidato de momento para el 2021. Si él no puede ser, su dedo puede señalar a alguien que sea candidato. ¿Ves a alguien con perfil apuntándose a ser el candidato de Rafael Correa? Yo creo que finalmente los 2 ganadores de las provincias, ¿no? Pavón y Orlando. Es decir, digamos, tienen un reducto, tienen votos finalmente. Hay mucha gente que te cuestiona y te dice, pero Pavón ganó con menos del 22% finalmente. Sí, puede ser, tiene razón. Pero de una u otra manera, ahora tiene la estructura estatal, tiene el dinero del presupuesto y tiene votos ya asegurados, ¿no? Igual Orlando en Manabí. Entonces yo creo que esas pueden ser 2 figuras interesantes. ¿Qué hay de uno que está por fuera? Viviana Bonilla. Le veo muy complicado finalmente porque Bonilla siempre ha sido un actor internamente en la Revolución Ciudadana un poco más complicado de vender finalmente, ¿no? Creo que ahora está despertando, está jugando, digamos, una disputa política dentro de la Asamblea, pero antes, si me preguntas a mí, no vi en esa disputa finalmente, ¿no? Incluso ella se independizó, ¿sí? Se autodenominaba independiente, entonces no sé si fue parte de la estrategia o no, pero sí, también puede ser un actor interesante dentro de la Asamblea, ¿no? No, si no podrías ser tú, ¿no? No, por favor, para nada. Pero nosotros, gracias por estar aquí esta mañana. Gracias por la invitación. Gracias por
pronosticar el apocalipsis para este país. Siempre es un gusto llevarles buenas noticias a través de la entrevista con Pedro Donoso. Esta fue la entrevista. Gracias por quedarse. El punto final, mi conclusión de esta mañana a continuación. Esta es una mañana para hacer preguntas. Es una mañana para dirigirle preguntas, por ejemplo, al presidente de la República y pedirle aclaraciones sobre a dónde conduce un país que no tiene destino, un país que no tiene norte, un país que no ha logrado ponerse de acuerdo en temas simples y fundamentales. Es momento de hacerle preguntas al vicepresidente de la República sobre el acuerdo nacional que le fue encargado por el presidente de la República. Otto Sonnenholzner ha pasado ya más de 4 meses como vicepresidente en funciones y todavía no ha dado resultados claros, aunque haya tenido reuniones de espaldas a los ciudadanos con los principales líderes políticos de este país. Es momento de hacerle preguntas también al gobierno en general, a la ministra de Gobierno. ¿A cuándo van a parar de hacer ruedas de prensa sobre cosas que no tienen resultados? ¿Por qué no mejor se ponen a trabajar primero y cuando tengan los resultados salen y los anuncian? ¿Qué es lo que la lógica dicta, lo que la lógica pide, lo que la lógica exige? Es momento también de preguntarle a la oposición, ¿cuándo van a empezar a hacer alternativa de gobierno? ¿Cuándo van a empezar a proponerle a este país un camino diferente? ¿Cuándo van a empezar a construir propuestas para los ciudadanos y a dejar de pelearse entre los políticos? Después de todo, es la oposición a Rafael Correa la que ahora tiene números en la Asamblea para hacer que las cosas pasen, no se queden. La que propuso, pidió y exigió un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora que hay que hacer las reformas, yo quiero ver los votos. Yo quiero ver quién dice aquí estoy. Yo quiero ver quién mantiene su palabra de haber exigido que el Ecuador vaya hasta un acuerdo para poner sus votos en lo que hay que ponerlo, en las reformas laborales, por ejemplo. Quiero ver una clase política que se comprometa con lo que dice, pero también que se comprometa con lo que no dice. Esto es, que vaya creando un programa para que este país pueda salir adelante. Porque de los diezmos, de las acusaciones de corrupción y de Correa fue muy malo, este país no puede seguir viviendo. Aquí nos vemos mañana. Otro tema, otro entrevistado y otra entrevistadora los acompañará esta semana. Gaby Yepes, yo tengo algunas tareas, las abandono por un tiempito. Nos vemos de vuelta este lunes.